SBX número 21. Aquí continúa este programa. Realmente los temas que hemos abordado han sido muy interesantes. Los personajes que han dado su tiempo para venir e informarle un poco a la población sobre sus proyectos, sobre sus opiniones, que lamentablemente a veces pasan desapercibidas o lamentablemente no son ellos los que están tomando las decisiones públicas actualmente. Entonces, pero vale la pena escuchar sus opiniones para que seamos una población más informada, tomemos mejores decisiones y tengamos una perspectiva mucho más amplia sobre cómo está desarrollándose Shela y asimismo cómo se está desarrollando el mundo, porque a veces uno trata de meterse a su cueva y no tiene ni idea de qué está haciendo otras ciudades mucho más avanzadas que la nuestra, y es importante tomarlo en cuenta para poder tener los ojos en el futuro y no en el pasado. Pues antes de empezar, quisiéramos agradecer a las personas que hacen esto posible, que son nuestros patrocinadores, empresas que no cualquier empresa dona. Ellos realmente quieren a Shela y donan mensualmente sin recibir nada a cambio. Así es que gracias a Interplaza Shela, gracias al Cepelín, a Shela Pan, a Shailon, a Hotel Bonifaz, a Texaco Minerva, a Arzuc, La Quebrada, Decorabaños, Camposanto Aragón, Capillas Señoriales, Casa Termal, Librería San Bartolomé y muy recientemente Chips, gracias a Chips, que son unas botanas de fruta deshidratada muy ricas para los que quieran ir a probar. Hay algo rico y saludable, muy buenas y saludables, así que dejen a un lado las sabritas, los rufles y todo ese veneno que a uno tanto le encanta, y cómanse una fruta deshidratada. Y bueno, bienvenidos a todos al podcast número 21. Y hoy tenemos a quizá una de las pocas personas que en Shela se dedica al urbanismo, que realmente se dedica a estudiarlo, a promoverlo y realmente a exponerlo ante las autoridades para que lo tomen en cuenta. Así que tenemos al arquitecto Marco Chávez. Bienvenido, Marco, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Aldo. Pues contento de estar acá nuevamente, acá con ustedes, compartiendo ideas sobre ciudad, porque al final creo que esto es lo más importante, discutir sobre estos temas, ampliarlos, profundizarlos en algún momento, y pues entender que la ciudad es una construcción de todos, de toda la ciudadanía, y que todos tenemos una responsabilidad de aportar al tema urbano. No, sí es cierto, todos, no solo una responsabilidad de aportar, sino igual ya aportamos, ¿verdad? O sea, aunque aportemos cosas malas, ¿verdad? Igual ya somos parte de esto. La tendencia del mundo es que cada vez más vamos a migrar a ciudades. Cada vez las personas que viven en el área rural van a decir, no, hombre, yo me voy a ir a Shela, me voy a ir a Ciudad de Guatemala, me voy a ir a Chiquimula. Todas estas ciudades que están creciendo y de alguna manera no están acostumbradas a crecer tanto, Ujú. ¿verdad? O sea, no están ni siquiera, muchas autoridades ni siquiera han dimensionado Ujú. esta tendencia de crecer como ciudades. ¿Qué crees que está haciendo Shela hoy por esto? O sea, todos sabemos del pod que tiene sus temas, pero ¿cómo ves a Shela no solo en el tema de la MUNI, sino también cómo ves a sus profesionales? ¿Crees que los arquitectos, los abogados, los políticos, los administradores cómo crees que está reaccionando la ciudadanía ante estos cambios? Sí, yo creo que es una reacción un poco inconsciente a veces, o sea, inconsciente no en un término peyorativo, sino que en realidad, como estamos sujetos muchas veces a la cotidianidad de las cosas, no nos damos cuenta o no dimensionamos, digamos, el punto de crecimiento que están teniendo ciudades como Shela. Y es importante, digamos, poner el tema sobre la mesa, porque se han hecho algunos esfuerzos por tratar en algún momento de planificar de manera ordenada la ciudad. Sin embargo, yo creo que hay procesos externos que hacen que la ciudad en algún momento esté creciendo mucho más rápido que esas buenas intenciones que en algún momento se pueden tener en cuanto a la planificación o en cuanto al diseño de la ciudad.
Y bueno, hoy en día vemos ejemplos muy concretos con el tema, digamos, del reglamento POT, el reglamento del centro histórico, que es también parte, digamos, de esa ordenación que tiene el municipio, que sin embargo no ha tenido los frutos deseados en algún momento, los frutos positivos. Entonces vemos que siempre nos supera, digamos, esta aglomeración o esta migración interna que tenemos hacia contextos como Shela, son superados sobre estas buenas intenciones que en algún momento se pueden ejemplificar o traducir a instrumentos normativos. Entonces yo creo que más allá de la normativa pura, y más allá, digamos, de la planificación centralizada que puede tener un gobierno local o un gobierno en su autonomía, creo que tenemos muy pendiente la parte de difusión, la parte de promoción, la parte de entender que todos somos agentes dentro de la ciudad que contribuyen a ese desarrollo, que pueden contribuir de manera positiva, que nuestras externalidades pueden ser positivas y no solamente negativas dentro de esa conformación. Entonces yo creo que acá un poco el tema medular es entender que todos tenemos esa responsabilidad, el sector privado, la academia. La academia, por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales se está formando en la materia? Ahí hay una responsabilidad muy grande. El privado con respecto al desarrollo desarrollo comercial, desarrollo de vivienda, etcétera, también tiene una responsabilidad y debería ser consciente sobre ello. Entonces yo creo que acá el punto medular tal vez es quizá un poco la falta de promoción sobre el tema y la falta de apertura, más allá de personas técnicas que estén, digamos, o expertos que en algún momento hayan sacado alguna maestría en temas urbanos, en planificación urbana, más allá, digamos, de hablar entre los mismos, es, creo yo, proyectar más al ciudadano de a pie, esa Sí, visión. y también un tema de cultura, ¿verdad? Porque Ajá, em, realmente yo recientemente tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y, y me vi confrontado con una mentalidad distinta. Cuando uno va a Nueva York y vas a un lugar que se llama Ellis Island, que era, digamos, la aduana donde ajá, entraban todos los migrantes, la idea de la ciudad y asimismo del país era nutrirse, ¿verdad? Era positivo hacia el migrante. ujú, Era vengan si tienen disposición de trabajar, vengan si tienen una idea de una empresa, vengan si ya tienen trabajo, ¿verdad? Y yo a veces aquí en Shela tengo la perspectiva de que el quetzalteco por nacimiento trata de ahuyentar a nuevos migrantes. ujú, No ve muy positivo que vengan, que migren personas a Shela, porque dicen van a venir a arruinar la ciudad, van a venir a ensuciarla, a causar eh, congestión vehicular, cosas así. Y yo creo que esa cultura o esa idea es debe de cambiar paralelamente con la idea de la municipalidad. La municipalidad tiene que recibir a la gente sí o sí, pero hay diferentes maneras de recibir gente, ¿verdad? Los podemos recibir con las manos abiertas, ¿verdad? Decirles vengan, ojo, cumpliendo con nuestra normativa, vengan, edúquense. Aquí tenemos ajá, universidades. universidades, Ujú, vengan, nosotros como municipalidad los apoyamos que pongan su empresa, ujú, ujú, ¿verdad? Pero yo creo que el quetzalteco, y esto es histórico en Latinoamérica, ¿verdad? Que siempre hemos sido un poco conservadores y cerrados a nuevas culturas, a nuevas personas, ¿verdad? Y nunca hemos sido o no nos consideramos a nosotros mismos como la tierra de la oportunidad, ujú, cuando sí lo somos, porque si alguien de Cajolá está viendo cómo se muda a Shela es porque aquí está viendo ujú, oportunidades, ¿verdad? claro, Entonces yo creo que dentro del marketing de ciudad que platicábamos el otro día de su importancia, Shela no ha logrado decir nosotros queremos que los mejores vivan en Shela, ¿verdad? Que los emprendedores emprendan en Shela, que los mejores académicos den clases aquí, ¿verdad? Entonces, como estoy de acuerdo con tu opinión de que no hay que reducirlo a un tema técnico, ¿verdad? De que se vuelva un tema
no, es que tal índice de edificabilidad, y no es eso realmente, Ujú, ¿verdad? Estamos tratando de atraer gente y ver que se vivan y se movilicen de una manera ordenada. Y a veces al promocionar el pod de una manera súper técnica, como lo que ujú. mencionabas, la gente se pierde, ¿va? Porque es como que a mí me vengas y me tratas de explicar un teorema matemático. Ujú, ujú. Voy a tardar Claro, como 10 claro, segundos claro, y ya me voy a perder, claro. ¿va? Ajá. O te aburrís, o no te interesa en algún De 2 momento. segundos, ¿verdad? Depende, Menos. ¿va? Ujú. Pero Sí, entonces la idea del pod no es solo lo técnico. claro. No, yo creo que sí, coincido totalmente que, digamos, la visión sobre la ciudad no debería necesariamente estar reducida a la visión de un instrumento normativo. Yo creo que la normativa es necesaria en algún momento, pero el problema acá es que la falta, digamos, de comunicación, la falta de esa posición de marketing de ciudad, debemos de empezar a desarrollarla desde lo interno, desde la ciudad misma, o sea, desde el ciudadano a pie y desde incluso los niños. Yo tengo un amigo que hace poco me junté con él que estuvo trabajando el tema de la reforma urbana en México. Marco Martínez tiene un libro que se llama cabalmente igual, La Reforma Urbana, y él explica muy, muy bien esta idea de cómo en algún momento alimentar el discurso de ciudad y cómo si un instrumento, un atlas urbano, un plan de desarrollo urbano, un POT, o sea, cualquier tipo de instrumento normativo, no logra en algún momento hacer este trabajo en algún momento pedagógico sobre los niños, sobre las personas más elementales de una ciudad. Él decía que no sirve de mucho. O sea, necesitamos en realidad instrumentos o en algún momento también sintetizar esa visión de ciudad para que lo entienda cualquier persona y para que incluso las personas, las nuevas generaciones puedan defender su ciudad pasando el tiempo y que estos temas sean temas muy conocidos y que sean temas como elementales, que un niño lo pueda explicar, que un niño lo pueda exponer, que cualquier persona entienda qué cosas debe defender dentro de su ciudad. Claro, y llamar la atención, ¿verdad? Porque Ajá, si ves a alguien vandalizando pongámonos cuando pintan el templete del Parque Central, ¿verdad? ajá. Porque eso no es algo que pase muy de vez en cuando, eso es Ocurre, sí, recurrente, es pues recurrente. eso es recurrente. Como ciudadano, empoderarse y decir qué estás Claro, haciendo con el templete, claro, pues, defender esos temas que claro. en algún momento son temas básicos y elementales que yo creo que son los que deberían de priorizarse en algún momento para que las personas tengan ciertos insumos y decir, bueno, yo estoy acá en Shela, ¿cuáles son los temas prioritarios que para mí como ciudadano viviendo en Quetzaltenango son los que nos interesa en algún momento solucionar o son los temas que necesitamos conservar? Ese tipo, digamos, de discurso dentro del imaginario colectivo es importante asumir. Y eso que me decías en cuanto al tema de que a veces la cultura o, digamos, la idiosincrasia te juega un momento, un momento de decir, bueno, podemos ser personas xenofóbicas, pues, o sea, no queremos que nadie más entre a la ciudad y que nosotros la podemos desarrollar solo con la población en la que estamos viendo ahorita, y eso es mentira. O sea, la ciudad de por sí es un ente catalizador, ¿verdad? O sea, de esta migración, y lo que hablabas de Nueva York es claramente un ejemplo, pues es una ciudad catalizadora. Incluso hay un teórico del urbanismo que se llama Rem Koolhaas, que habla sobre la idea del manhattanismo, y tiene que ver con esto también, que es una ciudad abierta, digamos, al tema de migración, y que así desde ese momento se constituyó la ciudad por un proceso de migración, por un proceso de colonización. Manhattan también, o sea, todos los procesos, digamos, dentro de las ciudades tienen estos choques, se puede decir, culturales, que son necesarios y muchas veces también alimentan el desarrollo y productividad de una ciudad, que es otro tema muy relevante, ¿verdad? El tema de inversión, de productividad, de desarrollo dentro de la ciudad. Sí, es que si hay allá afuera a un experto arquitecto, por ejemplo, en tu campo, que pueda venir a diseñar aquí algo, realmente un edificio que sea un símbolo de Shela, hay que hacerle saber a todos esos estudiantes y futuros arquitectos
que ellos pueden ser exitosos aquí, ¿verdad? La gente los va a admirar aquí, sin importar, no, es que aquel nació en Mazate. Ajá. ¿Ah? Porque Claro. yo lo he visto, Sí, sí, yo lo he sí. visto, Sí, ¿verdad? claro. Eso de ese quetzaltequismo, ¿verdad? Claro. De, no, hombre, lo que pasa es que él es de Él es Huehue, de ¿va? afuera, ¿va? O sea, el del foráneo, ¿va? Eso no tiene nada de malo. Ajá. Si no lo pudo hacer alguien aquí, qué bueno que vino él y lo hizo, Claro. pues, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada de malo, e incluso yo he visto en las últimas elecciones que sacaban campañas negras de que su DPI no decía 0901, ¿va? Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Si la gente vota por él y ha mostrado de alguna manera una aptitud para guiar la ciudad y es el más indicado para hacerlo, espero que le vaya bien independientemente de dónde sea. Claro. O sea, Arnold Schwarzenegger nació en Austria, pero fue gobernador de California, pues. Sí, sí. Otros países no están actuando así, Claro, porque claro. ellos se conocen del valor que tiene la migración. Y si Shela va a ser un centro de migración, como es comprobado, aquí no estamos adivinando ni nada, Ajá. ¿verdad? Y la gente de a pie, la gente que nos escucha, lo ha visto en la calle, ¿verdad? Eh, ellos han visto que El se está crecimiento que llenando, está en... Sí. pues. Sí, ¿Verdad? claro. Y entonces inevitablemente va a pasar, entonces tengamos alguna perspectiva de recibimiento y de incentivar a todos estos nuevos quetzaltecos. Sí, ¿Verdad? claro, ¿no? Yo de acuerdo con eso también y como pues es parte del fenómeno natural que tiene la ciudad es ser este catalizador de personas, de inversiones también, pero lo importante es que la ciudad también debe ser amena, debe ser amigable con ese ingreso no solo de personas, sino también de inversión. Y eso es algo importante porque a veces pensamos que la ordenación tiene tiene que partir indefinidamente de una posición coercitiva. Y ese es el problema porque hoy en día, digamos que acabamos de pasar el Día del Urbanismo, el 8 de noviembre, a nivel histórico vemos, digamos, de que la posición coercitiva y centralista del urbanismo se dio en el siglo XX, en el siglo pasado, donde, digamos, muchos profesionales en el campo que se desarrollaron como grandes urbanistas tuvieron la oportunidad en algún momento de diseñar las ciudades porque estaban apoyados por un Estado totalitario. Y entonces, esto a veces es interesante analizarlo porque la herencia, digamos, del siglo XX en el tema urbano no ha cambiado mucho en el siglo XXI. O sea, seguimos pensando siempre en estas ideas demasiado centralistas sobre el tema urbano, de pensar que un técnico, un tecnócrata, un burócrata va a poder diseñar toda la ciudad y más aún de manera muy peligrosa pensar de que va a poder diseñar la ciudad de los próximos 50 años, cuando hoy en día vemos que la ciudad es cambiante. Hay dos componentes fundamentales hoy de la ciudad del siglo XXI, la capacidad la flexibilidad que tiene y el cambio acelerado que están surgiendo. Y lo vemos en todos lados, o sea, hoy en día el cambio de las nuevas generaciones se deben ajustar, digamos, la cultura generacional se deben ajustar con estos cambios acelerados que tienen las ciudades. Un ejemplo concreto que te pongo, hoy en día en Europa se ve, digamos, que las personas ya no quieren tener muchos hijos o incluso ya no quieren tener hijos. Las personas ya están dudando de comprar una propiedad, una vivienda, como era, digamos, en el siglo XX, sino que ahora la persona muchas veces es una persona nómada, se muda de ciudades, en las ciudades que le ofrezcan las mejores oportunidades es ahí donde va, entonces no tienen como en algún momento un beneficio en comprar una propiedad en un lugar. Entonces son estos, digamos, esta capacidad de transformar las ciudades, de flexibilizarlas, de darle las oportunidades, digamos, de ser cambiantes, son las que en algún momento hoy debemos de entender. Y esto tiene que estar muy presente, digamos, en las autoridades o en las personas que toman las decisiones, porque no puedes restringir, digamos, a una zona, digamos, dentro de la ciudad, decir, esta zona solamente va a ser comercial o solamente va a ser de vivienda de aquí a 50 años. No se puede. Yo creo que estamos en un siglo donde el mercado tiene que ver mucho con esto, y no solo el mercado, sino que el cambio cultural generacional tiene que ver con esto también. No, sí, feliz día del urbanista, porque definitivamente sos de los pocos urbanistas que están aquí en Shela, y realmente nosotros con SBX conocimos al urbanismo por accidente, Ajá. ¿verdad? Nosotros realmente estábamos dedicados a sacarle video a Shela, ¿verdad? No sabíamos cómo, ¿va?
Entonces empezamos arreglando parques, cosas así como lo primero que se te ocurre, ¿qué? Vamos a limpiar el parque. Ajá. Entonces esa fue así la primera, segunda actividad, creo yo. Y de la nada, pues llevaba 16 años de existir Pasos y Pedales en Guate. Y nosotros dijimos, yo vivía en Guate y iba a veces a Pasos y Pedales. Y yo decía, qué fantástico. O sea, esto es como, uno, que fácil, porque cerras una calle. Ajá. O sea, no tienes que construir nada, no tienes que sacar una licencia, nada. ¿Y un fin de semana? Y un domingo. Un domingo. Entonces realmente la facilidad es obvia, y llegas Ajá. y decís, o sea, lo que necesitas es como cuidar que nadie se cruce, ¿va? Ajá. Y entonces ahí pienso yo que fue donde conocimos el urbanismo, porque empezamos a cerrar la 21 Avenida, la que está aquí a la par del Centro Intercultural, y llegaba gente, porque sí llegaba gente, eran unas 50 personas cada fin de semana, era poca gente, ¿va? 20 eran mis amigos y familiares, ¿va? ¿Va? Entonces era una cosa así, y luego le pedimos ayuda a la MUNI de Guate. Y dijimos, miren cómo mejoramos esto. Ajá. Y vino un arquitecto y dijo, esto tiene que estar en una calle principal. O sea, si ustedes, esto es un proyecto de impacto, ¿verdad? Entonces no es un proyecto de cerrar una calle. Él nos aclaró eso desde el día uno, ¿verdad? Esto es un proyecto de impactar cómo funciona la ciudad un par de horas. La prioridad es del peatón y de la familia y no del carro. También es una declaración, ¿verdad? Entonces empezó la lucha de que cómo nos dan la cuarta, ¿verdad? Porque él dijo, Es la arteria principal. necesitan los árboles, necesitan la sombra. Entonces él dijo, Esta es un buen... él dijo, esta es. Calle. Ajá. Y entonces empezamos a tratar de convencer al alcalde de ese momento, que era Mito Barrientos, que no querían. Y la 21 Avenida decía, no me precisa hasta fuentes, tiene árboles y todo. Y decíamos, sí, pero es que lo que pasa es que no estamos impactando la ciudad. ¿Y cómo transmitís eso, verdad? Entonces fue algo muy complicado. Hasta que finalmente nos dieron 3 domingos. Ajá. Y la realidad es que puros vendedores informales nunca nos fuimos, ¿va? Ajá. Cerramos y dijimos, no, aquí tiene que continuar, y pedir una prórroga, después otra prórroga, y juntar firmas y cosas así. Y poco a poco, ahora recibimos tal vez a unas 800, 700 personas cada domingo, ¿verdad? Y es un proyecto de impacto. Sí, yo creo que sí, son proyectos al final que son de impacto, porque son proyectos que en algún momento suplen la necesidad de la población por espacios públicos de esparcimiento, para recrearse, para en algún momento caminar también dentro de la ciudad. Es urbanismo puro, ¿eh? Yo cuando estoy ahí digo yo, es que solo con cambiar la movilidad en esta calle, solo con optar por peatones y no por carros, incluso la gente que va caminando, porque hay gente que va de paso, no van a pasos y pedales, va en el centro, ves a las parejas agarrarse la mano. O sea, sí hay un cambio humano. Sí, hay un impacto humano. En eso la gente se sienta, se recuerda, sí, voy a desestresarme un poquito, me voy a sentar, voy a ver el centro intercultural, ¿verdad? Voy a tomarme una foto, ¿verdad? Entonces, eso es la ciudad. La ciudad no es llegar del punto A al punto B lo más rápido posible y encontrar parqueo. Eso no es la ciudad. Y si vamos a cambiar Shela, creo que debemos de cambiar la manera de que la experimentas. Y actualmente en el urbanismo, por lo menos en mi opinión, el primer paso es la movilidad. Antes de prohibir la construcción, ¿va? O sea, antes de prohibir tal cosa es, incluso leí el otro día en un artículo de urbanismo, que movilizarse de una manera que no sea un carro es un derecho humano dentro de la ciudad. Es un derecho de ciudad, que yo pueda ir de punto A a punto B sin utilizar mi carro de una manera segura, bien sentado, diría aquel, ¿verdad? Y de una manera cómoda, ¿verdad? O sea, pero eso actualmente no existe en Shela. Y es algo que se ha hecho a un lado, y yo creo que no podemos dejar de hacerle el ojo pache al problema de movilidad que tenemos.
Sí, yo creo que, bueno, es un tema complejo, siempre el tema de movilidad es complejo porque tiene que ver con toda la estructura, toda la morfología de la ciudad, digamos, de entender más cómo funcionan los sistemas de transporte, cómo en algún momento priorizar ciertas calles, ciertas avenidas, cómo en algún momento hacer accesibles, digamos, para los usuarios todos estos sistemas de transporte que hoy en día son, pues en Shela, son inexistentes, pues el sistema de transporte es realmente precario. Pero más allá de esto, creo que también el tema del nuevo urbanismo, para mí, yo ahora estoy hablando mucho sobre el tema del urbanismo en la ciudad del siglo XXI, tiene que ver con estas ideas que ahorita recogías, con el tema de pasos y pedales. O sea, yo hablo sobre los nuevos emprendedores urbanos, estas personas que tienen el compromiso en algún momento y la conciencia de entender cómo va a funcionar la ciudad de este siglo. Y uno de los primeros fue Jaime Lerner, que seguramente lo ubicas muy bien. Jaime Lerner empezó como trabajando estas propuestas de acupuntura urbana, de espacios específicos dentro del territorio que pudieran en algún momento regenerarse a partir, digamos, de dotar de infraestructura mínima, de ciertos equipamientos, donde las personas podían ir a caminar, ir a distraerse, ir a recrearse. Entonces yo creo que esto es importante porque más allá, digamos, de tener un gran plan, digamos, sobre el área incluso metropolitana, se necesitan acciones concretas dentro del territorio que te hagan pensar que puede haber un cambio de paradigma dentro de la ciudad. Y si te das cuenta con el tema de la cuarta calle, lo que sucede también es que hay como un paisaje urbano interesante para el peatón. En primer lugar están los árboles. El tema de la sombra es algo muy relevante, digamos, dentro del impacto visual y psicológico del usuario a la hora de caminar dentro de ese tramo. Sí, no sé si cuando vas caminando te das cuenta de que lo primero que te empieza a afectar es el sol. Claro, claro. Entonces, Vas caminando y de la es, nada te quemas, ¿va? O es un sea, no lo componente. pensás, pero Es un componente bien importante dentro, digamos, dentro del tema urbano. Incluso es más relevante que estar pensando, digamos, en una planificación grande de ciudad, sino que a veces son esto que decía Lerner, ¿verdad? Las acupunturas, los pequeños puntos, digamos, dentro del espacio que puedes detonar para generar calidad de vida. Por ejemplo, yo he caminado acá en Pasos y Pedales y se siente eso. Lo mismo pasaba cuando caminabas acá en la 20 Avenida. ujú. Y ahorita si te das cuenta, cuando caminas en la 20 Avenida, ya no están los árboles, el espacio es totalmente distinto, ya no te genera esa calidad, digamos, espacial, la calidad psicológica que tenés sobre los árboles, y aparte que los árboles tienen una función urbana también, ¿verdad? Gestión de agua de lluvia, el tema, digamos, de la permeabilidad sobre el suelo, o sea, si hay un montón de componentes donde el tema de la infraestructura verde o la cobertura verde dentro de la zona urbana es necesario. Y estos son temas muy elementales y muy básicos dentro de la ciudad. No necesitas de un gran experto, digamos, en urbanismo que tenga un doctorado en temas urbanos como para venir a decirte sobre esos temas. Y es por eso que yo creo hoy más que nunca en la idea de estos emprendedores urbanos, personas que están aportando mucho más a la ciudad con acciones concretas y que en algún momento pueden ser acciones replicables también dentro de otros territorios. Y esto funciona y es parte también del nuevo siglo en lo que estamos viendo con el tema de la economía colaborativa también, de cómo soluciones al mercado te pueden dar soluciones también a tu calidad de vida, soluciones también a la ciudad, digamos, de nutrir a la ciudad de un mejor desarrollo, de una mejor posibilidad de desarrollarte o desenvolverte dentro del espacio urbano. No, sí, definitivamente Shela está cambiando, ¿verdad? Y podemos cambiar para mal. O Ajá. sea, Martin Luther King, alguien que peleó por los derechos humanos, de derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, tenía un dicho que siempre me pareció interesante, que era la urgencia de la hora, no planificar para en 10 años, en 15 años, sino qué vamos a Claro, hacer hoy, claro. ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana, esta semana, qué vamos a hacer? Entonces no podemos estar, no, es que el POT en 15 años tiene Claro, proyectado tal claro, cosa, no, claro, porque la ciudad está creciendo, si no claro. se va a expandir y la gente va a utilizar el carro, no se va a acostumbrar al transporte público y después va a ser mucho más difícil que la ciudad se vuelva una ciudad más densa. Debemos de aprovechar el ahora y es un tema que urge a mi manera de Ajá. verlo, ¿verdad?
y una gran oportunidad que yo veo en tema de transporte, porque eh, te insisto con el tema de movilidad, Ajá. es la implementación de la tecnología. Ahora, yo creo que hay que ver el emprendedurismo de los transportistas. Ujú. Ellos son empresarios, ¿verdad? Ajá. No de los que parecen delincuentes, porque hay unos que parecen mareros, que ellos sí, por favor, que les quiten sus licencias y que se den sus buses y que ya no permitan transitar, porque realmente hay buses que es lamentable, que yo me he subido a un par que sí se... En cualquier momento se accidenta el mismo o sí, personal tal vez sí te va a me saltar. asalta, ¿va? O sea, Sí, el mismo que claro. está Ajá. encargado de ver que yo me siente bien y de cobrarme, capaz hasta él mismo me va a asaltar. Eso sí es inaceptable definitivamente, ¿verdad? Algún tipo de mínimo debe haber, ¿verdad? Pero para aquellos que son Ajá. transportistas responsables, que están viendo cómo sacar adelante su familia y todo, hay tantas maneras de implementar tecnologías a los temas de movilidad. Y yo pensaba de que la municipalidad debería de encontrar alguna manera de poder apoyar a estos emprendedores, pero ordenarlos por medio de un sistema de pago ordenado por tecnología, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que la MUNI tenga participación en cada pasaje, ¿verdad? Que ellos tengan en algún control por lo menos de los métodos de pago o algo, porque ahí no solo solucionamos en tema de extorsiones, sino también hay algún tipo de Control, control, control. Ujú. ¿verdad? Porque si no está aprobado tu bus, no puedes pagar con el boletito o la Claro, claro, tarjetita claro. electrónica, ¿verdad? Entonces, yo sí veo que se debería de implementar la tecnología, aunque no tengamos un metro, podemos funcionar como un metro. ¿Cómo has visto vos que otras ciudades han mejorado su tema de movilidad? No tanto temas secundarios como ciclovías, que en SBX nos encantan también, ¿va? Pero ¿cómo han mejorado el tema del bus y del metro? ¿Qué crees que podríamos implementar? Sí, yo creo que, bueno, hay un tema con el tema de la concesión que tiene la municipalidad sobre el transporte público acá en Quetzaltenango. Yo creo que se han generado en algún momento incentivos perversos para que, digamos, este tipo de concesión se haya seguido a partir de acuerdos municipales y que en algún momento la municipalidad solo, digamos, da el aval y se han generado incluso rutas clandestinas, se han dado como buses en mal estado, o sea, se han dado, digamos, incluso el cobro de pasajes ilegales, o sea, no con la tasa que dice. Entonces yo creo que hay también un tema institucional que hay que trabajar primero, digamos, desde el tema del catastro de buses, digamos, el inventario, digamos, de todos los buses que están circulando, cuáles son legales, cuáles no son ilegales. El tema, digamos, de que muchos buses también, como lo que ha pasado hoy en día con el tema del catastro de mercados, que sean subarrendados y entonces ya no hay un seguimiento sobre quién es el dueño del bus y de la ruta, porque estas las han subarrendado a otros y estos a otros terceros. Entonces, en realidad sí hay una falta de control. Pero yo creo que lo importante con estos temas es comenzar con algo muy básico, con un piloto, con una ruta. Tener, digamos, una ruta que impacte, una ruta principal, donde la MUNI puede en algún momento incluso empezar a trabajar con un inicio, digamos, un piloto de una empresa público o público-privado puede ser, con estos nuevos buses y con esta nueva tecnología. Pero empezar con una ruta, empezar con un piloto es relevante porque ya la ciudadanía se va a dar cuenta cómo funciona el sistema, va a haber una aprobación sobre el sistema y en algún momento va a dar, como digamos, las pautas para que los demás, digamos, las demás empresas de transporte puedan en algún momento actualizarse. Entonces yo creo que lo principal es empezar con un piloto, es comenzar con una práctica concreta de una ruta con este nuevo sistema, con esta nueva tarifa incluso, porque también hay que hablar de eso, ¿verdad? O sea, no puedes estar cobrando los 1.25 también, porque entonces, ¿cómo vas a generar, digamos, todo el tema de mantenimiento de estos grandes buses y todo? Uno Porque obtiene lo que paga, digamos, ¿verdad? en el tema de Guate, con el Transmetro funciona así, pagas un quetzal, pero lo están subsidiando. O sea, no hay una lógica sobre, digamos, el tema
de que el sistema sea autosostenible, no hay. Entonces mirás algunos buses de Transmetro en pésimo estado. La otra vez viste que uno se quemó incluso. O sea, hay rutas, digamos, que van de Segma a Guatemala, que ya son, o sea, son buses demasiado viejos, sin mantenimiento ni nada. Entonces solo los buses que están más visibles dentro de la capital son los que en algún momento tienen mejor mantenimiento, son los nuevos o los que van en las nuevas rutas. Entonces yo creo que el sistema también debe ser desde un principio apoyado por la municipalidad, pero también tener cierto tarifario un poco acorde a la realidad, digamos, del mantenimiento, de lo que puede representar digamos, un bus de estos, ¿verdad? Un bus grande. Sí, tendría que ser más caro, digamos. Tendría que ser más ¿verdad? caro. Sí, eso es un tema de que definitivamente sería difícil de implementar, porque se ha visto de que suben la tarifa y aquí hay una historia que allá por los 80 le fueron a tirar piedras a la casa de un alcalde que subió la tarifa, yo creo que como 50 centavos o algo Claro. así. Entonces, como ciudadanía tenemos mucho que crecer también, Claro, ¿verdad? claro. Como Entender eso. entender de, Sí. bueno, si me subo a esta línea, como decís, una línea específica de buen servicio, voy a tener que pagar un poco más, Claro, ¿verdad? claro. Pero también darles alternativas gratuitas, como a mí me impresionó mucho el sistema de bicicletas de Medellín, Ajá. que es gratuito, Ajá. ¿verdad? Es decir, subsidiado por la MUNI, porque nada en esta vida es gratuito, ¿va? Claro, Entonces claro, alguien compró esas bicis y les da claro. mantenimiento, entonces, em, pero Pero le relativamente es mucho más da una económico, opción, pues. ¿verdad? O Ajá. sea, puedes Claro, moverte de gratis. claro. Obviamente tenés que pedalear, Sí. ¿verdad? O sea, no te van a llevar cargado ahí por la calle, ¿va? Pero una alternativa gratuita yo creo que podría Sí. disminuir ese descontento, ¿verdad? Es decir, bueno, si yo no tengo para pagar 3 quetzales cada vuelta en bus, me voy a acostumbrar a usar mi bici gratis, Claro, ¿verdad? claro, yo creo que es eso, es esa parte también de, digamos, de cómo entender el emprendimiento dentro de la ciudad, el emprendimiento urbano. Es esa capacidad creativa, digamos, de buscar nuevas alternativas para sistemas de movilidad, porque el Transmetro, digamos, el Transmilenio en Bogotá, el Transmetro, como lo conocemos hoy día, nació gracias a Jaime Lerner, con esta idea en Claro, Curitiba, el ¿verdad? sistema de Curitiba, De sí. decir, bueno, no tenemos la capacidad económica para colocar un metro, pero vamos a tener la capacidad económica para adoptar líneas que se consideren, digamos, como líneas Puro metro. exclusivas para Vamos a Transmoto. pensar como metro. Sí, ¿Va? pero más económico. Entonces yo creo Claro. que es importante también tener esas perspectivas dentro de Shela, entender que somos una ciudad que puede, digamos, desplazarse relativamente, no tenemos puntos de desplazamiento muy largos, entonces sí encontrás alternativas como la bicicleta es una, Todavía, ¿verdad? todavía, Todavía. la bicicleta sería una muy buena, y el tema de también los corredores peatonales creo que es otro también, y esa infraestructura básica que debería en algún momento encargarse el gobierno municipal de priorizar en esos temas, porque eso sí es parte del ordenamiento del territorio, o sea, tener las calles, servicios básicos en orden. Yo creo que son parte prioritarias del ordenamiento territorial que le competen al gobierno municipal. Y bueno, encontrar alternativas también, incluso ahorita ya hay bicicletas eléctricas, hay un montón de emprendimientos también en torno al tema de movilidad que se pueden ajustar con el tema de nuevas tecnologías también, de cómo facilitar, digamos, la accesibilidad de un punto A a un punto B, no necesariamente con un metro, por ejemplo, porque tal vez sería un poco irreal pensar que Shela pueda tener un metro, o sea, ni en Guate ya, hasta ahorita lo están considerando en Guatemala ya implementar, pero sí otros sistemas que que puedan ser innovadores en algún momento, incluso puedes innovar incluso Claro, podemos crear algo nuevo, algo que algo nuevo. otra ciudad pueda aprender de nuestra experiencia, Incluso pues. con el mismo diseño de calle puedes innovar, Claro. con el mismo diseño, digamos, de la acera, con el mismo diseño de qué otros elementos contemplar dentro de estas calles a la hora para hacerlas más funcionales, más accesibles, para que los desplazamientos sean más cortos, por ejemplo, para que los desplazamientos sean más cómodos,
porque todo trata de un tema de comodidad también, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, de que vos vayas caminando una acera de 40 centímetros y que pasen los carros a la par y que después te encontres con postes y todo, a, digamos, a caminar en un sendero o en una acera Sí, no solo vas con caminando, sino sombra y te todo. ponen la bolsa de Sí, basura ahí en los 40 centímetros que son para caminar, pues, o sea, entonces sí es un tema. es un cambio de mentalidad y también la ciudadanía debe ser consciente y tratar de vivir cerca de donde trabaja. Porque Ujú, eso sí está en el control de las personas que están buscando una nueva casa, que claro, están buscando alquilar una nueva casa, comprar una nueva casa, cosas así. Que sean conscientes que no les va a resultar nada bien vivir lejos, lejos, sí, ¿verdad? Entonces, y de alguna manera la ciudad debe asegurarle de que si el nuevo padre de familia, madre de familia, inversionista que está buscando una casa, que si él compra una casa a 5 cuadras de su trabajo, que va a poder caminar por esas 5 cuadras iluminado, seguro y con una acera aceptable, ¿verdad? claro. Yo creo que si la ciudad y el ciudadano, los dos, se toman la mano y se ponen la mano en la conciencia, pueden llegar a un buen estilo de vida, ¿verdad? Y no estamos planificando únicamente para los que están ahora, sino los que van a estar Sí, sí, después. para Yo el creo que eso es algo muy importante porque nosotros estamos sentando las bases del futuro, ¿verdad? Y pensemos, y ojo que puede que el futuro no tenga ni bases, ¿va? O claro, sea, claro. Sí, claro, yo ¿verdad? creo que es bastante cambiante. Yo creo que hay digamos, una noción sobre que hoy en día muchas de las ciudades ya están diseñadas, ya están elaboradas. O sea, ya la traza urbana, ya la morfología de la ciudad ya existe. Entonces solo es como innovar en los espacios que ocupan la ciudad con el tema de, digamos, de los desarrollos, de arquitectura, etcétera. Pero digamos, hay ciudades como la de nosotros, son ciudades pequeñas, digamos, en procesos todavía, donde hay una gran área todavía de expansión, de diseño, digamos. Y cómo entender, digamos, ese nuevo diseño en base a estas expectativas que tiene tanto el mercado, tanto las nuevas generaciones, es importante. Yo pienso que todo tiene que ver también con el tema de incentivos. Cómo incentivas, digamos, a las personas a vivir en el centro. No las vas a incentivar diciéndole, mire, usted no puede construir acá. Usted, porque esto es patrimonial, hasta que se caiga por un terremoto, usted va a poder reconstruir o hasta que tenga este proceso de seguimiento de obtención de licencia de 2 años, no sé. Entonces no hay un incentivo para Mm. decirle a la gente, voy a vivir en el centro. No hay un desincentivo, ¿verdad? Entonces, O sea, ajá, aquí te exacto. están sacando, pues no te están atrayendo, sino te están sacando. Y hay estudios que afirman, digamos, de que Shela, al menos el área urbana de Shela, todavía puede recibir 5 veces la población actual, solo el área urbana. O sea, si te das cuenta, en Shela todavía hay mucho suelo vacante, mucho suelo para desarrollar dentro del área urbana. Dentro del área urbana, entonces yo creo que tiene que ver mucho con estos incentivos, esta capacidad, digamos, de invitar a la ciudad a invertir dentro de sus centros, dentro, digamos, del área urbana, y no ahorita con lo que ha pasado, que ahorita muchos desarrolladores han optado por irse, por ejemplo, a La Esperanza Ujú. o a Orintepeque, que recientemente me he dado cuenta que hay propuestas de En proyectos Salcajal, grandes Molonga, todo lado. sí, sí. Entonces yo creo que esa expansión en algún momento nos va a cobrar factura Sí, con el tema del... es malísimo y realmente es culpa de las autoridades locales. Porque la gente se está yendo. La Shela no está pudiendo incentivar que la gente venga. Sino dicen no, no, no. Entonces el otro se voltea y se va. Y ojo que las inversiones que mencionas son las que sí decidieron e invirtieron aquí en el departamento. Porque hay Claro, muchas claro, inversiones claro. de otras partes que ya no las hicieron. No, no. ¿Verdad? Hay gente que de plano quería venir a invertir y dijeron, no, es que mira, te vas a tardar 5 años, igual te vamos a parar la hora, igual te vamos a multar. Es decir, no hay manera que puedas hacer esto bien. ¿Verdad? Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, bajo esas condiciones, cualquiera se va. Entonces, la verdad es que las inversiones que decís de municipios aledaños, qué bueno que invirtieron porque no me imagino ni cuántos solo vinieron a Shela, vieron las condiciones y se fueron. Sí, y lo lamentable es que al final, como Shela, digamos, municipio, al final tiene como las fuentes principales de trabajo.
Entonces al final de cuentas te vas a fijar de que todas estas inversiones dentro de los municipios aledaños van a en algún momento impactar en el tema de movilidad dentro de la ciudad. Claro. Porque al final, o sea, vivo allá, pero estoy trabajando en la zona 1, estoy trabajando en zona 3. O sea, entonces al final el tema de movilidad también va a impactar, va a tener un impacto directo, aunque nosotros, digamos, con un reglamento incluso querramos tratar o estemos como imaginando que vamos a solucionar el tema de movilidad dentro del perímetro municipal, cuando en realidad lo que vas a hacer es impactar, por ejemplo, cómo va a estar ahorita la salida a Olintepeque, digamos, el impacto vial que va a causar, digamos, los nuevos desarrollos que se van a hacer por cerca. Igual como lo que está pasando también en La Esperanza, igual en algún momento también No, lo que y va a ya se pasar. ven impactados. Sí, O ya se ven sea, no hay impactados. que esperar esos efectos, sino cualquier quetzalteco o persona que vive en Quetzaltenango ya puede darse cuenta que el tráfico se complica día a día, no año por año, sino aquí día a día parecería empeorar. Y por eso le sigo haciendo referencia a Martin Luther King. Tenemos que cambiar ya, Sí, sí. Yo de hecho, ¿verdad? yo creo que ahorita en Shela deberían de empezar ya a verse, digamos, en el paisaje que tenemos ahorita, construcción de apartamentos por lo menos de Sí, 8 niveles, ahorita, o sea, varios apartamentos construyéndose de 8 niveles, con capacidad, digamos, adquisitiva para estas y no personas, hay, y y no ahorita hay. no hay, ¿Pero no por ves qué? ninguna Porque no los construcción, autorizan. no ves, digamos, dentro del paisaje ninguna construcción, entonces estás planificando para una ciudad, pero ¿para qué tipo de ciudad al Ah, final? Entonces yo creo que lo más importante de entender, digamos, el urbanismo, creo yo, del siglo XXI es esta capacidad de acción, esta capacidad de pragmatismo sobre el espacio y que, como te digo, hay prácticas muy, muy elementales ahorita dentro del siglo XXI, como el urbanismo táctico, placemaking, porque esa es la nueva intención generacional, eh, desarrollar prácticas concretas dentro del territorio, acciones concretas dentro del territorio que impacten. Entonces yo creo que en algún momento esas prácticas como el urbanismo táctico se van a ir trasladando a estos espacios más de planificación centralizada y se van a dar cuenta, ok, no le estamos haciendo bien, o sea, no estamos pensando en que el urbanismo del siglo XX ya murió, ya hay que cambiar el chip, hay que entender que la ciudad se transforma, que los cambios son acelerados, que las nuevas generaciones quieren otras cosas, entonces dejemos tanto la planificación centralizada y la legislación tratemos de flexibilizar, la claro. normativa hagámosla más Sí, flexible mientras menos leyes, mejor. Lo en que algún pasa es momento. que a veces yo me he topado, ¿verdad? De que hay que tener cuidado cuántas normas escribís, porque una norma la entiende diferente cada quien que lo lee, ¿verdad? Claro, Entonces, y el burócrata y el político, lo normal para blindarse las espaldas, en vez de facilitarlo, te trata de pasar la pelota a tu lado, ¿verdad? Es que aquí está esto, no, pero mejor tráigame otro dictamen de tal dependencia, tráigame otro estudio de tal, para no afectarlo a él, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los burócratas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con la burocracia, porque estas oficinas que se dedican a estar añadiendo pasos a los procesos, a estar añadiendo requisitos a cualquier licencia, están afectando mucho más de lo que nos claro, imaginamos, claro. ¿verdad? O sea, no es, Hay una buena, ay, sí, pobrecito, no, estamos perdiendo una cantidad de emprendedurismo aquí en Shela, gracias a ese 2, 4 personas que sí, miras sí. ahí, normal, ¿verdad? Tomando decisiones Ay, uno y que dice, en algún momento quizá pueden ser con buenas intenciones. Puede ser que tengan buenas intenciones en el sentido de decir, ah, no, aquí necesitamos este tipo de aprobación por tal y tal motivo que se justifica en algún tipo de tecnicismo, por ejemplo, ¿verdad? O en algún tipo de estudio. Pero muchas veces no es eso. O sea, hay que entender también que la ciudad también tiene una característica de espontaneidad y lo que vas a hacer al tratar de sobreregular la ciudad es que vas a crear lo que hoy en día pasa en muchas ciudades grandes, un mercado informal. claro, Y el mercado informal va a crecer tanto como el formal y entonces ahí vas a tener otro problema, una externalidad negativa mucho más perjudicial que en algún momento tratar de flexibilizar y solo someter a la norma a temas muy elementales y básicos. Y yo creo que sí, debe existir una normativa, debe existir una legislación, pero una legislación con prioridades, con temas elementales, con temas básicos, que sabes que toda la gente lo va a entender, que sabes que toda la gente va a, incluso en el sentido común,
de las personas que habitan una ciudad van a decir, es cierto, tenemos que acatar esta disposición porque es lógica, hay una razón de ser y la misma ciudadanía va a pedir sobre esas normativas. Pero ¿qué ciudadanía hoy va a pedir sobre que se respete la edificabilidad de la zona homogénea Q5? O sea, así ahí ya los perdiste, ahí ya los perdiste. Ahí ya se si perdieron. ni siquiera sabe cómo irse de su casa al trabajo, no Exacto. va a ser mirada la edificabilidad. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces esa es una condición, creo yo, que es... Es un tema muy complejo y yo creo que regresando al tema de los burócratas, que ni siquiera ellos dimensionan lo que están afectando. O sea, ellos creen, no hombre, ahí va a regresar, no hombre, si él ya se fue. Claro. No hombre, es que él va a ir a cumplir los requisitos, no hombre, él ya no va a regresar nunca, él va a construir ilegalmente. Ajá, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, no hombre, no es así. No es de llegar a una oficina pública y decir, no, lo que yo no quiero es que esto me afecte a mí, ¿verdad? O crear reglamentos que puedan afectar a todos los que trabajan en la MUNI. Hombre, tenemos que ser flexibles, rápidos, eficaces en el cumplimiento de procesos. Creativos, en la innovación y la creatividad yo creo que parten de eso también, de entender que la ciudad puede en algún momento construirse con buena calidad dentro del entorno espacial, humana, calidad incluso arquitectónica, pero no necesariamente, qué fácil fuera emitir una ley y que diga, bueno, todos los edificios tienen que ser bellos, o sea, no se puede, es imposible y no va a pasar, sino que es más bien cómo empezar con temas fundamentales, entras como a relativizar todo, pero son temas fundamentales que son temas lógicos, de eso se tiene que encargar, digamos, el gobierno y en algún momento el Estado como parte, digamos, de esta estructura que gobierna el territorio también. Ellos se tienen que dedicar a temas fundamentales y nosotros, el ciudadano, el empresario, el emprendedor, el académico, la persona que en algún momento está trabajando con temas, digamos, de ciudad también, el urbanista en algún momento también, puede en algún momento incidir dentro de estos proyectos específicamente, como lo que ustedes han hecho como organización, ¿verdad? Como asociación en algún momento, con el tema de pasos y pedales. Es una incidencia directa dentro del territorio. Sí, y hay que incentivarlo. Ahora, como yo te mencionaba, a veces no es labor únicamente del burócrata encargado de un trámite, claro, sino es una labor de los políticos, del jefe, de los meros, ¿va? Porque el burócrata de alguna manera es un empleado municipal, pero claro, el jefe es el alcalde y el consejo, ¿verdad? Y yo te lo mencionaba el otro día, si el alcalde no cree en eso, lo va a vender como una ficha política. Claro. Lo primero que va a vender. Tiene y para creer en eso, lo tiene que entender, ¿verdad? Saberlo, contrastarlo con otras ciudades, entender el beneficio que trae esto, el beneficio humano que trae esto, ¿verdad? Tener la convicción sobre eso, sobre ese beneficio. Claro, y la conciencia, estar consciente, ¿verdad? De que no todo, de que el mundo en urbanismo está cambiando. Eso es algo muy difícil de estar consciente, porque hay muchísima gente, te apuesto que muchísima gente allá afuera cree que la solución del tráfico es poner otros 3 carriles de cada lado. Claro. Te apuesto que muchísima gente piensa eso, ¿verdad? Claro. Pero el urbanista, el líder político tiene que saber que no es así. Que eso no es una solución. Y si lo usas solo como un discurso político, lo primero en desechar va a ser eso, y va a ser un carril, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que debe haber un cambio técnico y un cambio en liderazgo político, ¿verdad? Sí. Y el cambio técnico y el del liderazgo debe de ser enfocado en el crecimiento de las nuevas ciudades, ¿verdad? Deben de saber esto, porque el otro día hay una persona en la MUNI que trabaja en temas de riesgos, que estaba en contra de pasos y pedales, de pasos y pedales también, y de Paseo San Sebastián, porque no puede pasar una ambulancia. Entonces, si la mitigación de riesgos no te permite a tu creatividad poder utilizar otra calle, realmente está siendo un obstáculo para la ciudad, y debes de desaparecer, ¿verdad? Entonces,
es muy necesario, como yo te decía, que el liderazgo técnico y político también tengan esa conciencia. Y lo tengan la conciencia, el estudio y el entendimiento de esta ciencia que es el urbanismo, esta ciencia que vos estudias. Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque con lo que decís, incluso hay ejemplos en Latinoamérica, no solo hay buenos ejemplos de ciudades, hay buenísimos ejemplos, pero también hay malas prácticas. Yo conocí un par de malas prácticas y no quiero hablar de una también, pero de Guatemala también existe una muy parecida. Por ejemplo, en Lima se construyó una ciclovía, una ruta de ciclovía que no iba a ningún lado, o sea, no conectaba a nada. Era como una ciclovía por tener ese discurso político sobre que las ciclovías son cool, que las ciclovías me van a dejar ver bien. Y hay un reportaje incluso con el tramo de ciclovía que te das cuenta que incluso en la ciclovía que se elaboró hay postes en medio. O sea, ni siquiera puede circular porque tenían que mover la infraestructura de cableado y todo. Entonces son malas prácticas dentro del territorio. Si empezás con esas malas prácticas, no crees en la ciudad, seguramente vas a desarrollar esos malos proyectos que en algún momento fracasan y después piensan las personas de que no era una solución. No, la ciclovía no es solución porque no sirve. Está mal pero hecha. No, pero pues. es la falta de ese liderazgo político, ese liderazgo técnico en hacer un proyecto con estándares altos y entender que el proyecto también tiene que cubrir una necesidad. En realidad puede ser incluso estéticamente bonito, pero si no cubre una necesidad, no tiene una funcionalidad, tampoco va en algún momento a ser exitoso y tampoco va a impactar dentro de la población, como lo que pasaba con Pasos y Pedales, ¿verdad? O sea, lo haces en la 20, en la 21 Avenida, no funciona. Y lo haces en la cuarta, acá, funciona. Entonces, ese es y están a la par, va. Están a la par. Literalmente la 21 Avenida y la cuarta se tocan. Entonces, y están a la par. Es importante escuchar a la teoría, ¿verdad? Porque la teoría no está basada en sueños y teoría está basada en práctica, claro, ¿verdad? O sea, mucha teoría está basada en experiencias, en realizar esas actividades varias veces en diferentes ciudades y entender. Claro. Porque no estamos creando nada nuevo. El urbanismo del que hablamos ahorita, de la densidad y la movilidad alternativa y descartar un poco el automóvil, esto lo estaban hablando en los años 60, 40, ¿verdad? Sí. O sea, realmente yo veo, a mí me llamó mucho la atención, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita, Marco, es lo que yo me puse a pensar. Había un arquitecto alemán a mediados de los 1800 que empezó a decir, no, hombre, si las ciudades van a crecer para arriba, ¿ya? Y la gente, ¿cómo así? Si un edificio mayor de 10 pisos es imposible, ¿va? Pero él decía, no, hombre, si la gente va a vivir en edificios de más de 50 pisos, 80 pisos, ese es el futuro, ¿va? Interesante que tuve la oportunidad de ver los bosquejos que él hacía de las ciudades. O sea, en 1850 no existía ningún edificio mayor de 10 pisos. Solo se lo imaginaba. Y hacía estos grandes edificios y construía estas ciudades. Y realmente las ideas de él llevaron a la creación de los primeros edificios mayores de 25 pisos, digamos, ¿verdad? Y eso mismo, él hacía constantemente presentaciones en los colegios de arquitectos e ingenieros diciéndole, generen tecnologías, ¿verdad? Generen materiales para que esto pueda ser cierto, ¿verdad? Y si ellos empataron eso con que obviamente es más lucrativo construir 80 pisos que 10, empataron lo económico, lo técnico, lo político, la creatividad y poder de imaginación de un arquitecto o ingeniero, lo combinaron y efectivamente encaminaron al mundo hacia lo que es hoy. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en parte, ¿verdad? Logrando interpretar la realidad y encaminar esta ciudad en específico, porque nosotros no estamos en otra ciudad, nosotros estamos aquí en Xela, ¿verdad? Entonces estamos tratando de encaminar a Xela hacia eso. Y la tarea es cómo, ¿verdad? ¿Cómo? Porque no estamos no somos alcaldes ni concejales, no somos jefes de ordenamiento territorial, oficina del centro histórico, no tenemos el poder público para hacerlo, estamos afuera. Entonces esa es una tarea muy difícil y seguramente este futuro va a ser ideado por urbanistas como vos
y especialmente como vos, porque estás aquí en Shela. Entonces, para todos los que nos escucharon, yo creo que esto fue un programa muy interesante. Marco es pues, el primer invitado que viene 2 veces, porque definitivamente son pláticas muy interesantes y esperamos tenerte aquí de nuevo para platicar de estos temas y siempre bienvenido, Marco. No, gracias Aldo, gracias a SBX también por el espacio, la biblioteca pública, porque al final sí son proyectos que creen en la ciudad también y que lo más importante, que creen en el futuro de la ciudad. Entonces están como informándose, están como analizando, están como entendiendo. Vos que venís más del área de las leyes, digamos, tenés una conciencia y una percepción mucho más atinada sobre el tema urbano que muchas otras personas que pues muchas veces no están relacionadas con la disciplina en algún momento del urbanismo. Pero como te digo, yo creo que hoy en día vivimos en una era de lo posible también, en una era muy pragmática, donde la acción está en desarrollar estos proyectos desde los espacios donde podamos desarrollarlos, no necesariamente dentro de estos espacios tradicionales, porque sí en algún momento tal vez son espacios de mayor incidencia, como decías, la municipalidad, en algún momento ciertas dependencias, pero yo sí creo que en este siglo vivimos en la era de los emprendedores urbanos, donde están en ciertos espacios, en ciertas trincheras, desarrollando el futuro de las ciudades y pensando de una manera más innovadora sobre cómo se pueden desarrollar estas ciudades, y eso al final de cuentas es lo mejor. Como vos decías, hablabas de este arquitecto, ¿verdad?, con el tema de los edificios, de los rascacielos. Entonces empataron muchas áreas, la tecnología, como los procesos constructivos, como el tema también económico. Entonces ir entendiendo esas nuevas generaciones, ir entendiendo cómo la ciudad hoy en día se está proyectando, ir conociendo esas visiones es importante para ir impactando dentro del entorno donde estamos desarrollando. Y pues yo los incito a seguir con el trabajo que han estado haciendo en SBX, y gracias, y seguro nos vemos en una próxima. No, gracias Marco, gracias y siempre bienvenido. Pues ahí un especial agradecimiento a Megared S.A., una empresa de tecnología de Totonicapán, quienes son los que nos dan el internet para poder alcanzarlos a todos ustedes en sus casas, los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts como Podcast SBX. Por favor, escuchen más y siempre háganse la interrogante. El resto del mundo nos ve como el mundo subdesarrollado. Pero ahora con el internet, con todas estas herramientas que nos ha dado la tecnología, no hay excusa para ser subdesarrollado. Entonces háganse la pregunta, ¿nosotros somos ciudadanos subdesarrollados? Y si no lo somos, demostrémoslo y sentemos las bases del futuro de Quetzaltenango. Saludos a todos, podcast número 21. Gracias, Jonathan.